¿Qué novedad de Perú a esta hora? ¿Todavía hay indefinición? Bueno, sí, está el 95% de las mesas contabilizadas, todavía no está cerrado el resultado, pero bueno, hay que decir, Paulino, que la tendencia ya es irreversible a favor de Pedro Castillo. Keiko Fujimori se va a quedar en las puertas de una victoria, 49,7 a 50,1, son 56.000 votos de diferencia. Lo que falta contar son algunas áreas rurales que favorecen a Castillo. Y en este escenario está planteada la elección en Perú, donde Keiko está denunciando, Paulino, fraude, ni más ni menos. Querido Daniel Iboscus, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. Conocés mucho del capítulo Perú, conociste y conoces mucho del capítulo México. Te quiero hablar de los dos, particularmente en Perú, en una elección tan cerrada. ¿Define la justicia una vez más? ¿O crees que se salda con una negociación política que hasta ahora no se vislumbra? Bueno, en primer lugar, se tiene que resolver la elección. Faltan todavía algunas mesas al extranjero, hay algún tipo de expectativa desde el lugar de Keiko Fujimori, pero como bien comentaban, creo que ya es una elección resuelta a favor de Pedro Castillo, donde ha sido el tercer balotaje que pierde Keiko Fujimori, con 46 años y ya ha perdido 3 balotajes por la presidencia del Perú, y los últimos 2 muy ajustados. Claramente, ante esta situación, se sabía que de uno o del otro lugar, el que no sea favorecido con las urnas iba a denunciar fraude, ¿no? Hay un clima de tensión muy fuerte. Es la primera vez con Castillo que un presidente del Perú no sería de la zona de Lima, del poder de Lima, de la gente de Lima, ¿no? Que viene de afuera, y que tal vez un mes antes de la elección, de la primera vuelta, un desconocido, un outsider, alguien que nadie vio venir y que con 18, casi 19 puntos en primera vuelta, contra 13 de Keiko, termina siendo presidente del Perú, con lo cual la debilidad institucional de su sostenimiento a la hora de gobernar es el desafío que viene por delante, porque gran parte del crecimiento de Castillo, como el crecimiento de Keiko Fujimori, es para que no ganara el otro. No fue por amor, sino por odio. Que es un poco lo que está ocurriendo ya como un patrón medianamente común, no sé si compartís, en analogía, incluso en la Argentina, respecto a votar contra alguien no a favor de. Los enamoramientos ni siquiera son en campaña, uno podría decir. Hay algo de eso también en un sistema político que la pandemia, por otra parte, terminó casi de devastar, ¿verdad? Con este dato no menor que vos marcás, de respecto a la llegada al poder de un ignoto como Castillo, que además no proviene de Lima, que viene del interior, y que era el gran tapado y casi nadie lo tenía en sus cuentas, ¿no? Bueno, el dilema de la elección en Perú fue muy claro, ¿no? El tema que era muy difícil lo que se le ofrecía a los peruanos para elegir entre una candidata mala conocida o el candidato del miedo. Este fue el dilema de la elección, ¿no? Alguien que inclusive al finalizar este proceso electoral tiene una causa por lavado de activos, que hasta hay un pedido de 30 años de prisión, donde ya había estado presa Keiko hasta hace unos meses atrás. Con lo cual, digo, es un escenario conflictivo. El segundo tema concretamente es la grieta, ¿no? Lo que nosotros en Argentina conocemos como la grieta ha pasado en Ecuador, ha pasado en México, yo te diría que esta hiperpolarización la empezamos a ver en todos los procesos, donde no es que hay amor por el candidato que gana, sino muchas veces rechazo hacia el otro. Tal vez el dato positivo que ha dejado la primera vuelta en las elecciones de Perú, Paulino, es que esto de renovación de la política se va a llevar a la práctica. ¿En qué punto? En que de los 130 asambleístas en un sistema unicameral como es en Perú, 122 lo son por primera vez. Y creo que acá hay una gran oportunidad para el vencedor de esta elección, de poder romper con estructuras que durante mucho tiempo hicieron que los últimos 6 presidentes de Perú, 4 estuvieran presos, 1 se hubiera suicidado antes de que lo metan preso, y los últimos 2 han renunciado por escándalos y problemas que han sido Kuczynski y Vizcarra, los últimos 2. Con lo cual digo, la expectativa de esta renovación en Perú, podríamos pensar de que algo nuevo puede suceder. Es impactante lo que contás, Daniel, porque lo que está dinamitado es el sistema político per se en Perú. Lo dinamitaron malas presidencias, 4 de 6 presos, 1
que se termina matando cuando van a detenerlo. Y efectivamente, en un sistema donde pese a todo ese tembladeral institucional, Perú es una economía insertada en el mundo, valorizada por los inversores y que consigue financiamiento a menos del 3% anual para financiar en buena medida parte de lo que ocurrió con la pandemia, siendo el peor país en administrar la pandemia, tiene más de 5.000 muertos por millón de habitantes. Argentina va a superar hoy 1.800 muertos por millón de habitantes, un nivel estrafalario. Está superando en 15 días Argentina probablemente a Gran Bretaña y Estados Unidos en cantidad de muertos proporcionalmente hablando. ¿Se acuerdan que esos eran los países que no podíamos imitar? Los que había que evitar como gestión de la pandemia. Eso pasa acá. Imagínense Perú con 3 veces más víctimas fatales. En ese país se produce lo que Daniel cuenta, que la inmensa mayoría de los nuevos legisladores no tenían nada que ver con la política y son por primera vez diputados. Creo que es una explicación posible, ¿o no, Daniel? Sí, sin lugar a dudas, Paulino, y de hecho, lo que vos mencionás con respecto a la pobreza y las dificultades en el Perú, en un país que crece, en un país rico, ha sido uno de los grandes atributos discursivos de Castillo, hablándole justamente a los sectores más postergados que en un país rico no puede haber tantos pobres, ¿no? Y él se concentró específicamente en ese tema, como un diferenciador frente a esto que le decían que era el candidato del miedo, ¿no? Es un disruptivo, es un comunista, es un... es una persona que no está naturalmente en la previa, en la mesa chica de la toma de decisiones y que no es parte del círculo rojo ni del poder concebido como tal en Perú. La pregunta ¿es un disruptivo? ¿Se sabe algo? ¿Hay antecedentes? ¿Se podría pensar en un Castillo presidente de tal o cual forma? ¿O es todo un misterio? No, sinceramente es un misterio, porque no es que no pertenecía al círculo rojo, no pertenecía al círculo, ni al rojo, ni al amarillo, claro, ni al verde, ¿no? Entonces, es algo raro, sí, ha marcado varios conceptos a lo largo del proceso electoral, habla de reformas de constitución, habla de varios procesos a los cuales él apunta, que obviamente necesitará del diálogo porque no tiene la mayoría, va a tener unos 30 y pico de asambleístas sobre 130, con lo cual va a necesitar de los consensos. No es que puede hacer y deshacer lo que se le ocurra, sino que va a necesitar ser un gobierno de diálogo y consenso sin ninguna duda, con una caracterización, con un perfil puesto en los sectores más postergados y tal vez con muchas preguntas e incertidumbres sin resolver sobre lo que piensa o lo que irá a llevar adelante. Me parece un capítulo súper apasionante. Te pido disculpas, Daniel, que nos concentramos en Perú, dejamos México y otras aristas para un pronto encuentro, ojalá aquí en los estudios, para una charla un poco más en profundidad. Te dejo un enorme abrazo. Un abrazo muy grande, Paulino, un gusto. Ahí estaba, Daniel Ibosco. Nos vamos a la pausa muy rápido. Déjame el título, Lourdes, para...